Muchas veces en la obra sucede que tenemos pruebas, ensayos que son sumamente sencillos y esto hace entender a muchas personas de que por esta sencillez eso implica que ese parámetro no es tan importante, pero nada que ver, no es así. Por ejemplo, en el caso de la temperatura del hormigón fresco, es un ensayo bastante sencillo, pero si nos descuidamos y aceptamos hormigones con altas temperaturas, podemos estar afectando a la resistencia, podemos estar provocando fisuras, grietas y en general afectando a la durabilidad de esa estructura. Por eso hoy te daré 5 pasos para el control de la temperatura del hormigón fresco en obra. Vamos a verlo. El primer paso es establecer en ese plan de autocontrol o en tu plan de calidad o en tu plan de ensayos de la obra, establecer cuáles serán esos valores máximos de temperatura, que esto puede ser establecido por tipo de elemento que tengo en esa estructura o en la obra en general. Ejemplo, las zapatas, todas las zapatas, o puede ser establecido en función de la resistencia. Todos los elementos que tengan una resistencia de 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados tendrán X temperatura. O puede ser establecido en función de esa complejidad de ese hormigonado, porque hay elementos, hay vaciados que nos cuestan más trabajo, que nos cuestan más tiempo. Por ejemplo, cuando yo tengo un vaciado de un pilote, esa perforación y ese vaciado en sí me puede tardar mucho tiempo. Hay imprevistos porque el suelo no es totalmente predecible. Entonces vamos a tener un largo tiempo de espera de ese camión en la obra. Entonces yo debo garantizar que esa temperatura máxima de vaciado no sea superada. El segundo paso es asegurarnos, nosotros como encargados de control de calidad de la obra, de que ya la hormigonera, o sea, ese suplidor de hormigón, tiene la información de cuáles son esos valores máximos de temperatura que necesitamos, que le vamos a aceptar cuando ese hormigón nos llegue a obra. Y también debemos verificar, si nos lo permite la hormigonera, de que se tiene un protocolo para cumplir con ese requisito de temperatura máxima, de que se tiene establecido cómo se va a hacer ese enfriamiento de la materia prima para el concreto, estos agregados, el agua, cuál es ese procedimiento para garantizar que al final de toda esa mezcla y esa distancia que yo tengo hasta la obra, ese tiempo, yo voy a tener ese resultado final de la temperatura que no me exceda la temperatura máxima que se requiere en esta obra. El tercer paso es conocer, saber cuáles son esas herramientas, ese equipo que yo necesito para poder medir esa temperatura en obra y tener ese equipo disponible y tenerlo listo para ser usado. ¿Qué equipo yo necesito? Vamos a necesitar, en primer lugar, un dispositivo de medición de temperatura, o sea, un termómetro que tenga una precisión de más o menos 0.5 grados Celsius. También voy a necesitar una carretilla, que es donde voy a depositar esa muestra de hormigón para probar la temperatura. Y voy a necesitar una pala para poder remover el hormigón en caso de que necesite homogeneizar la mezcla. Ese es el equipo que necesito. Debo de saber que cuento con él y que está preparado, que está listo, que está disponible para su uso. El paso número 4 es conocer ese procedimiento para la medición en sí de la temperatura del hormigón, que es sencillo, pero hay que hacerlo bien. Y consiste en primer lugar, con esa muestra que yo tengo en la carretilla, debe ser suficiente, debe ser tal la altura de hormigón que tenga, que cuando introduzca el termómetro no roce con ninguna de las paredes de desenvase que viene a ser la carretilla. El termómetro, la punta del termómetro tiene 7 centímetros y medio, que es la parte que se introduce dentro del hormigón.
Luego de que introduzco el termómetro en el hormigón, en la mezcla, debo cubrir manualmente muy bien la parte superior de esa punta de 7 centímetros y medio para que no haya interferencia de la temperatura del ambiente con la temperatura del hormigón y no vaya a afectarse esta. Entonces, luego de que tenemos el termómetro colocado, esperamos de 2 a 5 minutos. Entonces, cuando pasa este tiempo, retiramos el termómetro, el dispositivo de medición de temperatura, y hacemos la lectura, y este valor se registra en el formulario que tenemos para el control del hormigón, donde debe haber una casilla que me indique la temperatura del hormigón de ese camión específico con su nombre y su apellido, o sea, el camión, el número del camión, el conduce, todos los datos que lleva ese formulario para poder, si necesito en un futuro volver allí, volver a este camión, ver cuáles parámetros tenía, poder identificarlo rápidamente. Y por supuesto, estos termómetros que utilizamos deben estar certificados y calibrados. Y el quinto paso es saber en qué momento vamos a tomar la temperatura al hormigón. Pues esto debe haber quedado registrado en el plan de autocontrol, así como registramos cuál será esa temperatura máxima. También vamos a apuntar ese acuerdo de en qué momento va a ser tomada la temperatura. Normalmente lo que se hace es tomar la temperatura a la llegada del camión a la obra, y en un segundo momento se toma justo antes del vaciado de ese camión en ese elemento que estamos hormigonando. Entonces, esa temperatura se toman ambas con ese procedimiento que hemos descrito antes, y ambas temperaturas se registran en ese formulario de control del vaciado. Como ves, es un procedimiento bastante sencillo, pero debemos tomárnoslo con seriedad para evitar las consecuencias de las altas temperaturas del hormigón, como pueden ser disminución del revenimiento del hormigón, dificultad del hormigonado, dificultad en hacer la terminación, una aceleración en ese proceso de fraguado, en esa velocidad de fraguado, es la posibilidad de aparición de fisuras y grietas, y la afectación en general de la durabilidad de la estructura. Tomando en cuenta estos sencillos pasos, podemos tener este control de que nuestra temperatura no nos pase de ese valor máximo que hemos establecido, y podemos terminar con éxito ese trabajo de hormigonado que estamos realizando. Gracias por darle like al video si te ha gustado el contenido. Suscríbete por favor si aún no te has suscrito. Déjame un comentario si tienes alguna inquietud sobre este tema o sobre cualquier otro que sea de tu interés. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.